Hola, nos encontramos de vuelta para hacer una reflexión más de historia sobre la Guerra Fría y en este caso espero ser un poquito distinto por dos razones. Primero porque quiero ser corto, bien cortito. Esta vez este va a ser una charlita de complemento más que una videoclase. Y segundo porque voy a contar una fábula. Ustedes saben que una fábula es un cuento con una intención moralizante, como las fábulas de Esopo, ¿no? Que se referían a historias de animales, como la famosa de la zorra y las uvas, están verdes, ¿no? Que no podía llegar la zorra, no podía llegar a las uvas para comer unas uvas, entonces después dijo, si después de todo están verdes, ¿no? Que es lo que hacen los envidiosos, cuando no pueden llegar a cierto nivel, entonces denostan las virtudes de los otros, ¿no? Eso es lo que hace el envidioso. La envidia es el dolor por el bien ajeno. Entonces tratan de ser como esa persona, o de imitar las virtudes o las cualidades de una persona, y si no pueden llegar la denostan. Bueno, sí, pero no es tan así, ¿no? Sí, se lo ganó mal, tiene un auto mejor, pero no es porque ahorra, es porque se ganó la lotería, qué sé yo, cosas así, ¿no? O porque roba, o porque no le da de comer a los hijos, alguna cosa horrible para desmerecer el logro del vecino, ¿no? Del otro. Bueno, esa es la fábula de Esopo, las uvas están verdes. Bueno, y el padre Castellani, uno de los más grandes, y algunos dicen que el más grande escritor de la literatura argentina, su primer libro, siendo un joven escritor, jovencísimo escritor, era seminarista todavía, escribió para una sobrina en unas vacaciones, en apenas un mes una serie de fábulas, pero gauchescas. Fábulas camperas se llaman, camperas es el nombre, se la conoce como campera, no camperas de Saúl Ubaldini o el gremialista, ¿no? Sino las camperas del campo, historias de campo, son como fábulas de Esopo pero criollas, ¿no? Y en donde Padre Castellani, que nació en la zona de Santa Fe Norte, San Jerónimo Norte, que sería el norte chaqueño de Santa Fe, digamos, jurisdiccionalmente pertenece a Santa Fe, pero la región es la región chaqueña, y fue una región muy dura, muy bravía, tal es así que, no habiendo él nacido todavía, el último malón que se hizo, que ocurrió en la Argentina, creo que fue en 1902, fue en San Jerónimo Norte. Y él mismo cuenta en una de sus historias, tiene otro libro de unas historias detectivescas, en donde cuenta que los indios atacaron a San Jerónimo y que la casa de los Castellani, del abuelito de él, del abuelo paterno de él, se salvaron porque era una casa de gringos hecha con ladrillos y con techo de chapa. Entonces los indios atacaban y tenía rejas en las ventanas, y los indios tiraban antorchas, y en los ranchos de los gauchos, de los paisanos, se quemaban como rata y tenían que salir, y cuando salían los indios los apuñalaban, los ensartaban con un churrasco de croto con las lanzas tacuaras. En cambio los gringos sobrevivieron porque tenían casas de ladrillo, techo de chapa y reja, y tenían Winchester. En cada familia era costumbre incluso que el gobierno les regalara a cada familia migrante una carabina Winchester, como esas que se usan en las películas de cowboy, que tiene una palanca abajo para su autodefensa en caso de ataque indio. Bueno, el último de los malones se produjo ahí en San Jerónimo Norte, y fue el único malón filmado con posterioridad en 1904. Fue una de las primeras filmaciones de la historia, y se hizo con los mismos indios, con los indios sobrevivientes, haciendo de los indios que atacaban y los habitantes que hacían de actores de que defendían, más o menos recreando cómo habían defendido algunos sus casas, y otros que no tenían casas suficientemente sólidas en el centro de la ciudad. Se fueron con sus familias al centro de la ciudad, a la plaza, ocuparon las bocacalles, y desde ahí, a fuego limpio, a tiros, los corrieron
a los indios, ¿no? Que eran superiores en número, pero no tenían armas de fuego. Y bueno, ya aparte ya no eran la sombra de lo que habían sido los malones más antiguos, donde eran miles y miles y miles de indios, eran unos pocos cientos de indios, fueron más fáciles de rechazar. Pero cuento esto para decir, o sea, era una zona dura, la zona donde vivió Castellani, era una zona muy dura. Y estaba lleno de gente analfabeta, pero muy sabia, dice Castellani. Analfabeta porque no tenían libros, pero muy sabios porque tenían muchos dichos y muchas historias ejemplares que se transmitían unos a otros en su acervo cultural criollo, y eran todas historias moralizantes, y de ellas extrajo muchas adaptadas con una lengua más proclive a que la entendamos nosotros, haciendo camperas, ¿no? Y bueno, y tiene una que yo voy a utilizar acá para referirme al colapso de la Unión Soviética, y se llama El Sol Artificial. Cuenta el padre Castellani, siempre que cuenta uno no sabe si es una historia real o una historia inventada, pero posible. Puede ser una historia real o una historia inventada, pero posible. Que en uno de esos pueblitos del norte santafesino llegó la luz eléctrica. Llegaron algunas máquinas para hacer luz, y pusieron una central eléctrica muy pobre, muy primitiva, con muy pocos kilovatios, que alcanzaba a alumbrar las 4 manzanas alrededor de la plaza y nada más, ¿no? Y bueno, y resulta que no se prendía con células fotoeléctricas, se prendía con una palanca que cuando oscurecía se prendía, ¿cierto? Bueno, y poner la luz, y bueno, la gente muy contenta, ¿no? Se podía seguir a la noche, tener una vida nocturna, un poco de vida nocturna los fines de semana, ¿sí? Gente de campo de mucha edad me cuenta que cuando eran chicos, a la luz de la luna se rezaba el rosario o se jugaba, se hacían faenas de campo, a veces a la luz de la luna, porque la luz de la luna ilumina bastante, ¿no? En ciertas épocas del año. Pero bueno, con la luz artificial era otra cosa. Y cuentan que los técnicos que ponen la luz en la plaza de la ciudad, pusieron en un árbol, pusieron una luz donde había un panal de abejas. Y esas abejas empezaron a trabajar mucho más que las abejas normales. ¿Por qué? Porque cuando oscurecía, al poquito tiempo que oscurecía, se prendía la luz. Y entonces las abejas pensaban que era de día. Y en plena noche seguían juntando miel, seguían produciendo miel, ¿sí? Y empezaba a producir tanta miel que se empezaron a romper los panales y derramaban miel, y los chicos juntaban miel, y había gente que empezó a estudiar la posibilidad de tener colmenas en sus emprendimientos rurales y ponerle luz artificial y producir mucho. Pero ¿qué pasó? Se murieron. Un día dejaron de trabajar, no se las vio más, y cuando fueron a ver, abrieron el panal, estaban todas muertas. ¿Qué había pasado? Se murieron de cansancio. Y dice Castellani, se murieron por culpa del sol artificial. ¿Qué nos quiere decir esta historia del sol artificial? Podemos decir que hay 3 motores no de auto, ¿no? Sino que mueven, motor quiere decir que mueve, 3 motores para el hombre. Esos motores son el amor, el odio o el temor. El amor, el odio o el temor. El amor mueve montañas, ¿no? El cristianismo es un ejemplo de el motor amor. Todo lo que ha logrado el cristianismo, no hablemos de la Iglesia Católica, el cristianismo en general, a lo largo de la historia, ¿no? Todas las mejoras que ha habido en la humanidad gracias al cristianismo, ¿sí? Y que paradójicamente hoy se están perdiendo en la medida que el cristianismo va desapareciendo. Nos volvemos un poquitito más paganos, y que a medida que nos volvemos más paganos nos volvemos crueles, como eran los paganos, que eran un mundo sin Dios, era un mundo de dioses, pero casi nadie creía demasiado en los dioses, y de última un dios anulaba al otro dios, así que tampoco eran demasiado importantes en la vida de la mayoría de los hombres de aquella época, salvo en algunos que creían en el Dios desconocido. Dice el Nuevo Testamento de que algunos griegos
creían en el Dios desconocido, creían que había un Dios por encima de todos los otros dioses, un Dios único. Entonces los mismos paganos, ya algunos habían llegado a la conclusión de que había un solo Dios, independientemente de lo que cada uno de los oyentes crea al respecto. Pero bueno, lo cierto es que el cristianismo puso esa imagen de un solo Dios, un Dios bueno, ¿sí? Y que los hombres son hijos de ese Dios, a imagen y semejanza de ese Dios, y esa bondad se debe reflejar en el trato con nuestros hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, ese es un motor, el motor amor. O puede haber otros motores amores, el amor de un hombre hacia una mujer, el amor de un hombre hacia una institución, que deja todo para que esa institución funcione. Entonces, el amor. El otro motor es el odio. O sea, muchas revoluciones, muchas guerras se han hecho con un combustible, el combustible del odio. Por eso alguna vez, me refiero para no ser largo, porque prometí ser cortito, me refiero a un video que ya hay anterior que dice cuánto peor mejor, un viejo dicho de los marxistas, de los comunistas bolcheviques, que decían cuanto peor esté la gente, mejor, porque ese odio genera reclutas para la guerra revolucionaria, ¿sí? Y el otro es el temor. Una vez que la gente le da el poder a la revolución y se da cuenta que no van a ser tan felices como pensaban que iban a ser, hay dos maneras. Una, cerrar la revolución, declararla fallida, que fue lo que pasó con la perestroika y la caída del muro de la Unión Soviética, del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética. Una es declararla fallida. Y la otra es sostener un régimen que a todas luces no responde a las necesidades del hombre por medio del temor. Y un temor que se ejerce fríamente, no es un temor de las pasiones desatadas de la gente, no es un temor del odio, no es una crueldad del odio, que mata salvajemente, sin orden, esas personas que cuando hay revuelta las matan a golpes, por politraumatismo, le pegan por todos lados hasta que lo terminan matando. No, es un temor a una violencia fría. Una violencia fría que solamente la puede engendrar el comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo hace abstracción del individuo y lo sumerge en el Estado. Y todos tienen sentido en la medida que están unidos al Estado. Somos como un engranaje del Estado. Y cuando hay un engranaje del Estado que no funciona, se hace como con cualquier engranaje, ¿sí? Si yo tengo una máquina que no funciona bien, lo primero que hago es echarle aceite. Pruebo unas gotitas de aceite, pruebo, no anda, bueno, lo paro otra vez, le pongo otras poquitas de aceite, dejo un par de días que el aceite se asiente y se pongo en marcha. Y si funciona, bien, seguimos, unas gotitas de aceite. Si no funciona, paro la máquina, la desarmo, saco la pieza, la pulo un poquito, le saco el polvillo de ese pulido, la vuelvo a colocar, le pongo aceite, prendo la máquina y funciona de 10. Pero ¿qué pasa si así todo no funciona? Se saca, se tira y se pone otra. Y eso es exactamente lo que ocurría en la Unión Soviética. ¿Sí? Cuando una persona hablaba mal del gobierno, de las autoridades del partido, lo normal es que se lo llevara a la policía de noche, una policía secreta que no era secreta porque usaban autos negros, se vestían de negro y aparecían a las 12 de la noche en las casas. Todo el mundo sabía que era la policía secreta, y en el mundo de la Unión Soviética no había prácticamente autos, y los pocos autos que había eran autos negros del gobierno. Entonces viene un auto negro del gobierno, obviamente del gobierno, con gente vestida de negro a las 12 de la noche, sin que ningún policía los detenga, obviamente son de la policía secreta, ¿sí? Y se lo llevaban, le daban una paliadura, a veces ni le decían por qué lo golpeaban, que recuerde solito la macana que se mandó, y lo devolvían a su casa, ¿sí? Esa era la gota de aceite, ¿sí? Si la persona se daba cuenta solito que se había ido de boca, listo, ya está. Ahora, supongo que esa persona seguía siendo un problema para el Estado. Entonces, ¿qué hace? Se lo pule, se le saca un poco de filo para que marche mejor el engranaje. Bueno, ¿qué era el pulido del
del ciudadano soviético, el archipiélago Gulag. Se le llama archipiélago porque desde el aire los campamentos de prisioneros en la nieve parecían como islas negras en medio de un campo blanco. ¿Sí? En Siberia, que dicen los que saben que en lengua eslava quiere decir bajo cero, que en pleno verano la temperatura no sube de cero, ¿no? O sea, en Siberia yo me imagino que cuando hay 2 o 3 grados bajo cero, que es pleno verano en Siberia, la gente se pone la zunga y sale a nadar y a tomar sol, ¿no? De lo acostumbrado que están al frío. ¿Por qué? Porque en invierno hay temperaturas de 40 grados bajo cero a veces. ¿Sí? Entonces, en 2 grados bajo cero tienen calor. De hecho, se ha sabido de casos de personas que han estado en lugares muy fríos y que cuando la temperatura sube a cercana a cero, esas personas sienten calor porque el cuerpo está acostumbrado a generar mucho calor. Así que yo me los imagino tomando solcito de malla a los siberianos cuando hay 2 o 3 grados bajo cero. Y nosotros eso acá prácticamente que es un frío mortal, ¿no? Bueno, eso ahí se lo llevaba al archipiélago Gula, que trabaje 5, 6, 10 años, 15 años, y cuando vuelva, si está mansito, bueno, bien, y si no estaba mansito, se lo mataba. ¿Cómo se lo mataba? Se lo llevaba al cuartel de policía, se le pegaba se lo llevaba, se le hacía quitar la ropa, se lo metía en las duchas de la KGB, o de la GPU también se llamaba en su momento, la Checa también tuvo varios nombres a lo largo de la historia de la Unión Soviética, los cuarteles de policía, se lo llevaba a la ducha, se lo hacía arrodillar al lado de la ducha y se le pegaba un tiro con una pistola Tokarev que era de gran velocidad, tan gran velocidad que normalmente traspasaba el cráneo y no se rompía la bala, lograba traspasar el cráneo. Muchas veces los cadáveres, cuando se encuentra un cadáver con un agujero igualito delante y atrás, es porque la bala era tan perforante que a veces, hasta, no siempre, pero a veces llegaba a pasar de lado a lado sin romperse la bala. Y de última paraba en un azulejo y ahí se terminaba. Entonces, ¿qué hacían? Abrían la ducha, dejaban que el agua se lleve la sangre del muerto, y después ya limpito sacaban el cadáver ya sin sangre, los sesos ya los había lavado la lluvia, y ya está, listo. Y cambiaban el azulejo. Ya está. Y incluso hay muchos relatos de guardias soviéticos que dicen: yo los mataba sin ningún tipo de odio hacia esa persona, era un trabajo que había que hacer, no respondían al sistema, y bueno, es como el hormiguero, lo importante es que el hormiguero funcione. ¿Sí? Bueno, a eso se refería el padre Castellani cuando hablaba del sol artificial, y no podía funcionar, y no funcionó, no funcionó. Empezó a decaer, a decaer, a decaer. ¿Sí? Las personas siempre quieren ganar, y si no pueden ganar por la positiva, ganan por la negativa. ¿Qué es eso de ganar por la negativa? Si todos cobramos igual por el mismo trabajo, ¿cómo puedo ganar más? Trabajando menos. Recibo la misma plata, pero como trabajé menos, tengo la ilusión de que cobré más que mi compañero. Los dos cobramos 2 pesos partido por la mitad, pero él trabajó mucho y yo trabajé poquito. Somos pobres los dos, pero yo por lo menos no me cansé. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que trae por resultado? Y una deficiencia cada vez mayor en la administración pública, que en la Unión Soviética es todo, porque es todo el Estado una gran empresa. ¿Sí? Entonces aparece el dicho cubano, en la Cuba de los Castro, de Fidel Castro y de su hermano Raúl, que dice: el gobierno hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos. Y para vivir mejor robamos en el mismo Estado y hacemos contrabando hormiga y mercado negro hormiga para mejorar un poco nuestros ingresos. ¿Sí? Y eso tenía que explotar, y explotó, declarándolo desahuciado al comunismo con la perestroika, que casi enseguida, primero hubo una gran guerra que ya la vamos a comentar, que se perdió, luego la perestroika y luego la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Y ese es el fin de la Unión Soviética, ¿no? Por eso quería utilizar ese cuentito, el del sol artificial, para mostrar que cuando el hombre busca un camino que no responde a la naturaleza humana, le va mal. Esa es un poco la anécdota y la parte moralizante de la fábula del padre Castellani, que, como ya le dije, una fábula es un cuento con un ánimo moralizante. Bueno,
con menos de 20 minutos de su tiempo. Igualmente, gracias por su paciencia, y por primera vez creo que en la historia de estas reflexiones, cumpliendo con mi palabra en cuanto al tiempo, me despido de ustedes y será hasta una próxima reflexión. Gracias, hasta luego.